Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos. Voy a intentarlo así, a ver si me siento más cómodo. Los invito a ir a Jueces 14 esta mañana. Jueces 14. Y seguimos en nuestra serie, ¿cómo se llama? Rompiendo los patrones del pecado de Jueces. Jueces 14. Y hoy vamos a hablar de quizás el juez más famoso, que cuando estaba escuchando la predica del pastor Alfredo sobre su nacimiento, o ahorita, pensé que realmente no pensamos tanto en su nacimiento, sino que pensamos en las 10 demostraciones de fuerza. Lo pensamos como el hombre más fuerte de la historia, tal vez. Lo recordamos rompiendo cuerdas, por ejemplo, ahí cuando los enemigos venían, o lo recordamos llevando las puertas de Gaza en sus hombros. Lo recordamos también rompiendo, bueno, ya dije eso, ¿cierto? Cuerdas, y también seguramente lo recordamos en su muerte, que vamos a ver dentro de 2 domingos, Dios mediante. Pero a pesar de todo esto, él pudo haber sido el hombre más fuerte de la historia, puede ser. La Biblia no lo dice, pero da esa idea, ¿cierto? Pero les propongo que él era uno de los hombres más débiles de toda la palabra de Dios. Y es un poco irónico eso, el hombre más fuerte con algunas debilidades muy demasiado notables. Entonces hoy vamos a ver las debilidades del fuerte. Y me hice la pregunta, ¿cómo nos ayuda a examinar las debilidades de un personaje bíblico? No es solamente para culparlo, ¿cierto? Me gustó lo que decía un comentarista, que él decía, el problema con Sansón es que cuando lo miramos nos vemos a nosotros mismos en él. Y vemos en él muchas debilidades que nosotros también tenemos. Ahora, uno puede tener muchas fortalezas, pero una sola debilidad, como vemos con Sansón, bueno, él tenía más de una, pero una sola puede arruinar esas fortalezas. Puede echar a perder muchas cosas que hacemos para el Señor por una sola debilidad. Y peor aún si tenemos varias que no estamos trabajando. Entonces, para mí este estudio ha sido de reflexión personal, y espero que lo sea para cada uno de ustedes también. Ahora, también al estudiar a Sansón, podemos meditar al mismo tiempo en nuestro Señor Jesús. Y hemos cantado de él y hemos leído de Hebreos sobre él. Y ustedes notarán ahí que él es santo, él es inocente, él es todopoderoso, él no tiene ninguna debilidad. Y al notar eso en su carácter, en su santidad, también es maravilloso, porque al mirar la debilidad de Sansón vemos la fortaleza de Cristo. Bien, entonces, o las fortalezas. Aquí hemos visto en el capítulo 13 de Jueces, si están ahí, ustedes recordarán que hay un largo relato de su nacimiento. Y cuando vemos eso, ya hay mucha expectativa para la llegada de este gran juez. Tengo malas noticias, hermanos. Es muy decepcionante lo que vamos a ver. Realmente lo es, porque en el 13:25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estal. Y el 14:1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿ok? Padre, queremos entregarte este tiempo y darte las gracias porque hemos podido alabarte con los cánticos, Padre, y ver la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesús. Oramos, Padre, que Él sobresalga en esta prédica, Padre,
Porque si nos fijáramos solamente en Sansón, vamos a saldríamos, Padre, decepcionados. Pero te damos gracias por Cristo, te damos gracias por todo lo que Él es y lo que Él ha hecho poderosamente para salvarnos. También, Padre, rogamos que tú nos ayudes a examinar nuestra vida, a ver si hay algunas debilidades en las cuales necesitamos trabajar, Padre. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el título de la prédica es Las debilidades del fuerte. Y vamos a ver 3 debilidades grandes de Sansón. Como dije, eso nos ayuda a pensar en nuestra vida. Esto nos ayuda a reflexionar en nuestras debilidades y seguramente tenemos, si no la misma debilidad, una debilidad muy similar a algunas de estas. Ya leímos el 1 al 3. La primera debilidad que vemos aquí es una debilidad sentimental. Una debilidad sentimental. Y vemos aquí la primera palabra del texto, ¿cuál es, iglesia? En el 14:1. Descendió, ¿cierto? En la Reina Valera, descendió Sansón a Timnat. Ahora, en la Biblia y en el Antiguo Testamento especialmente, tenemos que pensar, el autor usa esta palabra descendió y la usa varias veces. Obviamente, él tuvo que descender físicamente a Timnat porque Timnat estaba en la frontera entre Dan y la tierra de los filisteos. Entonces, él desciende físicamente, pero también desciende espiritualmente. Y es lo que vamos a ver. Vemos aquí su debilidad sentimental y vemos especialmente su debilidad por las mujeres, ¿cierto? Aquí él ve en el 2, dice, en el 14, dice que vio en Timnat a una mujer de las hijas de los fariseos. Es decir, el deseo de los ojos, él ve a una mujer exótica, extranjera, bonita, llamativa, tremenda mujer seguramente, pero aquí dice solamente que la vio. Ni siquiera dice que habló con ella, lo cual muestra su debilidad sentimental y especialmente con los ojos. Y guarden eso porque sus ojos juegan un papel importante en toda la trama de su vida. De hecho, ahí cuando miramos en el versículo 3 al final, tómame esta por mujer, la última parte, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Literalmente significa me es agradable a los ojos. Él no está pensando profundamente en qué mujer tan piadosa, tan sabia. Él no está pensando eso. Él está viendo solamente su cuerpo y su rostro, quizás sus ojos, qué sé yo, pero sus ojos. Está mirando con sus ojos y vemos aquí una debilidad sentimental en él. Y vamos a ver más adelante, podemos usar otra palabra más fuerte que es la lujuria. Él lucha con la lujuria. Y en eso es irónico también, el hombre más fuerte de la Biblia está dominado por la lujuria. Y lo vemos varias veces que lo vamos a ver con una prostituta, lo vamos a ver con Dalila, y varias veces muestra su debilidad sentimental o su debilidad con la lujuria, porque él no está pensando en lo que Dios quiere. Ahora, eso es bastante triste porque el pueblo debía estar pensando en él como un gran juez, un gran hombre que iba a darles la victoria, pero él está pensando más en las chicas. Bien, el mundo diría que esto fue amor a primera vista, ¿cierto? La vio y quedó ahí tragado, pero realmente cuando miramos la Biblia, el amor a primera vista no existe, ¿cierto? Porque el amor a primera vista, bueno, uno puede sentir una atracción por alguien y está bien, pero el amor realmente es una decisión y no debemos tomar esa decisión solamente al ver a una persona. ¿Sí? Y yo sé que en las películas, en las películas más que todo, eso pasa, ¿cierto? La primera escena que cámara lenta y se enamora, bueno, entre comillas, pero eso no se llama
amor, hermanos. Eso se llama una atracción física tal vez, o una quizás química ahí, pero vemos que por su debilidad sentimental, él va a caer en pecado. Ahora, Dios va a usar esto para su gloria, como siempre lo hace. Noten ahí también, en el 2, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Recordemos que él era nazareo, no solamente israelita, sino, ¿cómo se dice?, dedicado al Señor desde su nacimiento. Él debía casarse con una israelita. Y por eso sus padres le preguntan sobre esto. Y el principio aquí que vemos más adelante en la Biblia es, como dicen en 2 de Corintios 6:14, Pablo lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, si Sansón era salvo, no lo sé. Pero el caso es que era nazareo y era israelita y no debía casarse con esta mujer. Ahora, ¿será que esto aplica a nosotros también? Y muchas veces siempre es mejor entender esto muy bien, porque si no tomamos una decisión de no casarnos con alguien no creyente, ¿qué pasa? Si un joven dice, bueno, vamos a ver, y sale simplemente a pensar, a ver quién se me cruce en el camino para ver qué hago con mi vida sentimental, y si ella me gusta, si yo le gusto, entonces bien. Pero, hermanos, tenemos que pensar que Dios quiere que nosotros tengamos esto muy claro. Porque ¿cuántos errores se han cometido? ¿Cuántos errores? Y muchas veces las personas lo hacen sin pensar, porque en el momento de una atracción física entendemos eso. Y uno puede sentir eso, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa atracción? ¿Cierto? Y estoy hablando a todos, ya seamos casados, solteros, divorciados, bueno, no sé si hay otra categoría, pero bueno, en eso no importa, porque esa atracción tenemos que manejarlo bíblicamente. Tenemos que entender qué dice Dios sobre las relaciones sentimentales. Si yo soy casado, como lo soy, yo no puedo simplemente decir, ay, ella me agrada, como decía Sansón, ella es bonita, ¿cierto? Ella me atrae y voy a ver qué pasa con esto. Igual con cualquier estado civil, cualquier persona aquí, es la misma idea, que tenemos que recordar qué ha dicho Dios sobre esto. Y jóvenes, bueno, ¿en dónde están los jóvenes? Bueno, jóvenes, los solteros, bueno, jóvenes y solteros, ¿cierto? Tomar esa decisión de decir, yo voy a esperar a la persona que Dios quiere para mí, ¿cierto? Yo voy a esperar a hacer su voluntad porque es lo mejor, ¿cierto? Es lo que Dios quiere. Y vemos aquí que Sansón no tiene eso en cuenta y es una gran debilidad que vamos a ver más adelante. Ahora, en todos los casos, si tenemos una debilidad sentimental, ¿qué tenemos que hacer? Si uno dice, a veces uno dice, me siento débil sentimentalmente y no sé qué hacer, pues ¿quién debe ser nuestra satisfacción completa? Cristo, ¿cierto? Y eso incluso uno a veces, y yo pensaba, no, mi esposa va a cumplir o suplir mis necesidades sentimentales, emocionales y demás. Pues ella hace muchas cosas, pero si Cristo no es el centro de mi vida, ella no va a satisfacer esas necesidades, porque solamente Cristo lo hace. Y la gente muchas veces piensa, no, si yo tuviera a esta persona en mi vida, ya todo estaría arreglado, todo estaría bien. Pero, ¿qué cantamos?
Y gracias, grupo, por eso. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y tenemos que realmente entender eso plenamente, porque si tú crees que vas a cambiar tu vida totalmente casándose con esa persona maravillosa, pues no es la idea, porque realmente Cristo es el único que ocupa ese lugar. Entonces, que tenemos que trabajar más en eso. Con esa debilidad sentimental, buscar más a Cristo, buscar más su rostro, como hemos cantado, amarlo a Él más y entender que tenemos que someternos a Él, no a nuestros deseos. Amén, iglesia. Entonces, ahí una debilidad sentimental. Miremos ahora la segunda debilidad. Aquí el 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y algo que tenemos que recordar, aquí vemos la interpretación teológica, que todo lo que va a pasar con Sansón es del Señor. Ahora, eso no hace a Dios culpable del pecado de Sansón, sino que, como vimos en Isaías, Dios usa a naciones paganas y Dios va a usar a este hombre fuerte pero débil para hacer su voluntad. Y Él es soberano sobre todo, no entendemos cómo lo hace, pero usa todo para su honra y su gloria. Y tenemos que recordar esa verdad. Vemos aquí entonces el 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de ave y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vemos aquí 2 veces, ¿cierto? Que Sansón esconde algo de sus papás. ¿Y por qué lo haría? Lo hizo porque él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Porque si recuerdan ustedes como nazareo, él no debía tocar un cuerpo muerto, un cadáver, y él no debía comer algo inmundo. Y vemos aquí, yo estaba pensando en esto, un león muerto, bueno, primero lo despedaza con sus manos, lo cual no estaba bien, seguramente. Y segundo, o bueno, quizás eso sí, pero regresar y tocarlo después, ¿cómo olería ese león? Entonces es horrible pensar en eso, porque ese olor es fétido, es terrible, ¿cierto? Apesta. Y entonces él se acerca y saca de ese león esa miel y se la sirve a sus papás y se la come. Entonces vemos aquí su segunda debilidad es una debilidad mental. Y si dije que la primera era sentimental, esta es mental, la autojustificación. Vemos que específicamente es la autojustificación, porque él sabía de sus votos como nazareo, pero él en su mente seguramente se autojustifica y él piensa cómo puede hacer esto y cómo esconde esto de sus papás. Vemos también eso en el versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Vemos aquí, gracias hermano, vemos aquí también que dice ahí que habla de un banquete. Y es interesante, la palabra en hebreo es una palabra derivativa, o ¿cómo se dice? Bueno, relacionada con la palabra beber.
Entonces, no es solamente un banquete, sino que es un banquete, una fiesta de bebidas que hacía la gente. Entonces, Sansón, como nazareo, él no debía tomar, pero él hace un banquete de bebidas. Y algunos podrían decir, no, pero pastor, él solamente tomaba pony malta, los demás estaban... Pero yo no creo, hermanos, por lo que él dice, después nos da la idea de que él también seguramente estaba bebiendo, porque no debía acercarse al alcohol como nazareo, ¿ok? Entonces vemos aquí con eso también que en su mente él no procesa bien lo que está haciendo. Él toca un animal muerto, él hace un banquete de bebidas cuando era nazareo, y en esto lo vamos a ver más adelante también en otras secciones o relatos sobre él, que él sabe justificar lo que hace. Entonces es una debilidad mental. ¿Será que nosotros luchamos con eso? De saber que algo está mal, pero nosotros lo justificamos y somos buenísimos para eso, ¿cierto? Yo encontré un libro que se llama Hay errores, pero yo no soy el culpable. Así se llama el libro. Y habla de un profesor de filosofía y ética, que creo que eso lo hace más interesante, Gordon Marino. Y este hombre se quedó en un hotel y estaba ahí y se le cayó un lapicero y la tinta se derramó en el edredón de seda, que yo no sé, nunca he visto un edredón de seda, pero debe ser una cosa cara, ¿verdad? Entonces, él ve que dañó todo el edredón, pero él estaba cansado y dijo, no voy a decir nada por ahora, más tarde le digo algo al hotel. Y sale con sus amigos y sus amigos, uno de ellos dice, no, ¿para qué ser un fanático moral? Que eso, los hoteles siempre tienen un rubro para eso, accidentes. Y el hombre, al escuchar a su amigo, lo justifica y dice, no, no les voy a decir nada. Y al final deja una notica nomás y se va, ¿cierto? Pero es un ejemplo muy pequeño de cómo alguien justifica algo. Y ellos dicen, los autores dicen lo siguiente, cuando cruzamos estas líneas, estamos justificando un comportamiento que sabemos que está mal, precisamente para que podamos seguir viéndonos a nosotros mismos como personas honestas y no como delincuentes o ladrones. Ya sea que el comportamiento en cuestión sea algo pequeño como derramar tinta en la colcha de un hotel o algo tan grande como la malversación de fondos, el mecanismo de autojustificación es el mismo. Y eso básicamente es lo que la palabra enseña, ¿cierto? Porque el corazón es engañoso, hermanos. Nosotros fácilmente podemos maquinar, sí, gracias, maquinar argumentos en nuestra mente, justificaciones hasta piadosas, ¿por qué no hacemos lo que Dios dice? Y empieza muchas veces, no, pero es que, ¿cierto? Yo lo hizo, pero es que, y ya viene la justificación. Porque nos cuesta muchísimo reconocer lo que hacemos, nos cuesta muchísimo pensar de manera coherente con nuestra fe, como debía hacer Sansón y decir, yo soy nazareo, yo debo casarme como una mujer israelita, yo debo no tocar este cadáver porque mi voto dice que no, y yo no debo tener un banquete de bebidas, porque ¿para qué hacerlo? Eso es simplemente ponerme en una situación en donde voy a comprometer mi fe. Entonces vemos aquí la debilidad mental, la autojustificación de él. Y me gustó mucho lo que decía el hermano Héctor, cuando él trazó una línea aquí, ¿cierto? En la tarima, y él dijo, estamos por un lado, pero queremos pasar y traspasar ese límite. Y voy a añadir eso, que Sansón lo que hace es pasa el límite y en su mente él está bien. En su mente él cree que está haciendo las cosas bien y lo vamos a ver el otro domingo, que él hasta ora al Señor y cree que está bien, pero no lo es. No sé si algunos vieron un video en YouTube en donde hay un muchacho en Bogotá que se pasa un semáforo en rojo. Quizás algunos vieron eso y
un, una persona de un canal estaba ahí y lo entrevista después. Y le dice, le hago una pregunta rápidamente, ¿por qué se pasó el semáforo en rojo así? Lo estábamos viendo, ¿por qué lo hizo? Y el muchacho dice, no sé, de pronto me gusta la adrenalina. Pero ¿no cree que es un poco irresponsable más allá de la adrenalina? De pronto, pero si yo siento que en mis límites me mantengo bien, no, de pronto no soy imprudente. Y si le hago una pregunta y se llega un conductor, dice el hombre, Dios no quiera, lamentablemente lo llega a atropellar, ¿qué pasa ahí? Y el muchacho dice, todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? Dice, pero a usted le parece una respuesta válida esa? No, pero es mi respuesta, dice el muchacho. Es un ejemplo, pues podríamos hacer el ejemplo aquí en cualquier semáforo también, ¿cierto? Pero nos justificamos, decimos, no es una buena respuesta, pero es mi respuesta. Y lo vemos en la vida de Sansón, que él en su vida sabe o cree que está haciendo las cosas bien porque las ha justificado en su mente. Como ya mencioné en el 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, Dios va a hacer que los israelitas, quien vivían bajo el dominio de los filisteos, y ellos estaban como cómodos con eso. Ellos también habían justificado eso. Bueno, estamos bajo ellos, no hay nada que hacer. Pero Dios tenía otros planes, como en Génesis 50:20 con José y sus hermanos. ¿Recuerdan eso? Que José dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos o por medio de Sansón. Ahora, si nuestra debilidad es una debilidad mental, la autojustificación, no ver el pecado como es, ¿qué hacemos con eso, hermanos? ¿Qué hacemos con esa lucha? Pues recordemos el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros, ¿qué dice Pablo? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí si recibimos el Evangelio, tenemos que decir en voz alta o en nuestro corazón por lo menos, yo he pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados y tenemos que reconocerlo. ¿Y por qué nos cuesta tanto hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué queremos autojustificarnos siempre? ¿Por qué no reconocemos que hemos pecado contra Dios o que tenemos una debilidad con la cual estamos luchando? Nombrarlo como Dios lo nombra. Entonces, recordar el Evangelio y, como hemos escuchado, recordar quién es nuestro Salvador. Porque Él murió por ese pecado. Entonces, yo no tengo que hacer excusas como hizo Adán o Eva, ¿cierto? Sino que yo puedo reconocer lo que he hecho y reconocer mi debilidad. También me gusta mucho el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso es lo que dice el salmista David. Él dice, líbrame de los que me son ocultos. Porque él reconoce que fácilmente no vemos nuestro pecado o no vemos una debilidad que tenemos. Quizás otras personas sí, pero nosotros muchas veces no. O quizás tratan de decirnos, pero no queremos escuchar, ¿cierto? Entonces tenemos que recordar el Evangelio y orar para que Dios nos ayude con esta debilidad. Ahora vamos a ver la última debilidad, que es el texto más grande. Aquí el 11, bueno, voy a leer el 10 otra vez. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Ahora, se me olvidó mencionar algo.
que un comentarista mencionó que Sansón es como el león. Un león no tiene, o sea, vive por sus instintos, ¿cierto? No piensa en lo que está haciendo, sino que actúa como Sansón. Un león ve algo con sus ojos y va tras eso. Y vemos aquí también que han dicho varios comentaristas que Sansón propone un enigma, un acertijo, pero Sansón mismo es un enigma. El hombre más fuerte con tantas debilidades es un enigma. Y en su vida vemos eso constantemente. Ahora, miren el enigma. Él dice, estamos ahí en el 13, ¿cierto? Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Ahora, hermanos, pregunta, ¿quién podría acertar con esta adivinanza? ¿Quién va a saber eso? Nadie, ¿cierto? O sea, uno mira eso y dice, Sansón, ¿cómo va a saber eso alguien? Y la respuesta es que él lo hizo para insultarnos, creo. Él no pensaba que nadie pudiera responder y por eso fue un insulto a ellos también. Porque se supone que uno podría adivinar el acertijo, ¿cierto? Pero aquí es tan difícil que nadie lo va a saber. Ahora, en el 15, al séptimo día o quizás al cuarto día, hay otros manuscritos que vienen al cuarto día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Wow, qué amor, ¿cierto? Y qué presión también. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Pues es un comentario un poco extraño, ¿cierto? Porque él no estaba respetando a sus papás de todas maneras. Porque les iba a decir a ellos. Pero el caso es que él no quiere decirle, y miren aquí el 17 para ver su tercera debilidad. Tercera debilidad. Ahí el 17 dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Aquí vemos su debilidad emocional. Hemos visto su debilidad sentimental, su debilidad, ¿cuál fue la segunda? Mental y su debilidad emocional. Vemos aquí su debilidad emocional y lo vamos a ver después con Dalila también, que la mujer lo presiona y a lo largo del tiempo ya él finalmente se rinde ante ella y se lo declara a ella. Vamos a ver eso más adelante también, su debilidad emocional. Y miren aquí el 18, al séptimo día antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no harases con mi novilla, o sea, su mujer, nunca hubierais descubierto mi enigma. O sea, que insulta a su esposa, los insulta a ellos también, porque insinúa que hicieron cosas malas con ella. Y vemos aquí el 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Y como decimos en inglés, ups, qué cosa, ¿no? No solamente eso, vemos aquí que bajo el poder del Espíritu, él mata a 30 hombres. Y si ellos estaban en
paz con los filisteos, Dios va a hacer que no es así, que no sea así. Dios se encarga y vamos a ver que se desata tremenda pelea entre ellos. Vemos aquí su debilidad emocional, ¿cierto? Con su mujer y después, miren qué pasa en el 15:1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Nosotros como lectores sabemos algo que Sansón no sabe. Tremendo detalle, y miren qué pasó en el 2. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Hermanos, una de las preguntas más bobas de la Biblia, ¿cierto? ¿No es más bonita, más hermosa la hermana? Wow. Vemos aquí entonces el 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. Y aquí aprendí algo, que esa palabra zorras puede ser chacales también. Y dicen que los chacales andan en grupo. ¿Cómo se llama el grupo de chacales? Una manada de chacales. Bueno, de chacales, entonces son más fáciles de capturar. Bueno, quién sabe, son feos también. El caso es que fue una hazaña impresionante de atrapar 300, ya sean zorras o chacales, y tomó teas o antorchas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. O sea, el hombre tenía creatividad, eso sí. O sea, ¿cómo se le ocurrió eso? Voy a unir estos animales, poner una antorcha, a ver qué pasa. No solamente una, sino que lo hace con 300 o 300. Después encendió las teas, soltó las zorras o los chacales en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, la lengua no quiere obedecer hoy. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Lo vemos aquí en el 8, ya al final de esta pequeña porción, viviendo como un animal. Y curiosamente, él tiene poder sobre los animales, sobre zorras o chacales, sobre un león. Y aquí lo vemos en una cueva viviendo como un animal. ¿Por qué? Por su debilidad sentimental, su debilidad mental, su debilidad emocional. Y vemos aquí que si vamos a nombrar ese pecado, porque de hablar de una debilidad emocional no es un pecado, ¿cierto? Pero el pecado aquí es agradar a los demás más que a Dios. Porque en vez de decir con su mujer, decir, no te lo puedo decir, lo siento, amor. Pero él no tenía una buena relación matrimonial, porque la basó en su apariencia y en medio de las luchas la apariencia no soluciona nada, ¿cierto? Y también lo vemos aquí, no solamente agrada o quiere agradar a los demás más que a Dios, sino que también vemos aquí el pecado de la venganza. Que él luchó mucho con eso. De hecho, podríamos decir que la venganza es un pecado dominante en la vida de Sansón. Aquí el hombre más fuerte de la Biblia, dominado por la venganza. Totalmente. Y vive su vida en torno a la venganza. Lo que ellos me hicieron, yo les voy a pagar con la misma moneda o peor. Y lo vemos hasta el final de su vida, en su muerte lo vamos a ver también. Los que ya saben cómo termina esta historia.
Pero vemos aquí que ese pecado, la venganza, hace muchísimo daño. Ahora, como cristianos, ¿qué debemos hacer con la venganza? Hay un versículo, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, me gusta eso, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así debe ser nuestra mentalidad. Y yo sé que a veces hay personas que nos pueden hacer mucho daño, nos pueden hacer cosas terribles, pero ellos van a tener que comparecerse ante Dios y su gran trono blanco. Y saben que ellos pagarán, Dios se vengará por ese pecado y por eso Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero Sansón no entendía eso. Ahora, Dios lo estaba usando y yo me pongo a preguntar, si Sansón hubiera vivido como Dios quería, ¿cómo habría sido su vida? Una herramienta poderosa en las manos de Dios, porque Dios la usó a pesar de su pecado, pero él cayó en muchos pecados por sus debilidades. Ahora, cuando pensamos en esta debilidad emocional, todos tenemos días malos, ¿cierto? Yo les confieso, el jueves para mí fue un día de mucho desánimo. Y a veces no es nada que pasa sino en la mente de uno. Y uno empieza a unir 10,000 cosas, ¿cierto? Que uno piensa que hay dos cosas difíciles hoy, pero ya traemos a colación las dificultades de los últimos 10 años. Y vamos a pensarlas todas hoy, a ver qué hacemos. ¿Y qué pasa con el ánimo, hermanos? ¿Cierto? Esa debilidad emocional que sufrimos porque no procesamos las cosas como Dios quiere. ¿Qué quiere de Dios? Pues Él quiere que oremos sobre eso, Él quiere que lo busquemos en su palabra, Él quiere que procesemos eso con Él y no solos. Y lo que no quiere es que nos venguemos, que si tengo un mal día, entonces lo voy a, ¿cómo se dice? Voy a tomar eso, hacer a mi familia pagar por eso, o a mis compañeros, pobrecitos, porque tengo un mal día y entonces voy a contestar grosero, voy a decir cosas que no debo, voy a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y eso es lo que vemos con Sansón. El hombre tenía un genio impresionante, ¿cierto? Una debilidad emocional, porque estaba tratando de agradarse a sí mismo o a los demás y no a Dios. Pero ahí tenemos que procesar eso como Dios quiere y todos tenemos esos días y debemos de conocerlo como una debilidad, ¿cierto? Ahora, hemos visto 3 debilidades grandes que podríamos especificar, más una debilidad sentimental, una debilidad emocional, una debilidad, wow, la última emocional, okay, sentimental, mental, sí, qué pena con ustedes. En la segunda prédica casi siempre recuerdo todo. Sí, faltó el tinto, ¿verdad? Pero bueno, en esto, cuando pensamos en Sansón, ¿qué hacemos? Hermanos, créanme que yo estuve reflexionando en eso mucho, porque podemos tener muchas fortalezas, podemos ser fuertes en algunas áreas, y yo los veo a ustedes y yo sé que es así, que cada uno de ustedes tiene por lo menos, si conoce a Cristo, tiene un don espiritual, tiene una fortaleza que Dios te ha dado. Amén. Pero ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos todo eso, pero por unas debilidades a veces arruinamos todo lo bien que hemos hecho. Porque un solo pecado no confesado, no trabajado, no procesado bíblicamente, si lo justificamos, si no hacemos lo que Dios quiere con ese pecado finalmente socava todo el bien que hemos hecho. Y es muy triste, por eso Pablo habla y ora para que no sea descalificado, porque él entiende eso. Él tenía también un aguijón en la carne, ¿cierto? Y nosotros tenemos eso también, cada uno. Ahora, cuando pensamos en Sansón, entonces, quisiera que nosotros meditáramos en nuestra vida.
Porque tenemos mucho potencial, muchas fortalezas, tenemos por lo menos un don espiritual, pero nuevamente esas debilidades muchas veces dañan todo. Y eso puede pasar en nuestra familia, porque que quizás un pecado nuestro está dañando el ambiente familiar, ¿cierto? O en el trabajo, hermanos. Un cristiano que está luchando con un pecado en el trabajo no confesado, ¿qué hace al ambiente? Eso es lo más triste, porque en vez de ser luz, está trayendo problemas, porque no ha querido trabajar esa debilidad. Ahora, ¿qué hacemos con esta prédica? Nos debe llevar a contemplar a nuestro Señor Jesús. Y yo puse ese título pensando un poco en él también. Las debilidades del fuerte. Si le ponemos mayúscula fuerte a Cristo, ¿cuáles fueron sus debilidades? Pues solamente se encarnó. Eso fue su debilidad porque dejó la gloria, dejó los privilegios, se encarnó como un bebé débil para servirnos, pero no tenía ninguna debilidad de carácter, ninguna. No tenía ninguna debilidad emocional, sentimental, mental. Él vivía perfectamente y sin ninguna debilidad. Y yo quiero leerles algo para animarme a mí también. Isaías 53, 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo en él podemos ser curados. Solo en él podemos vencer esa debilidad que tenemos. Solo en él podemos vencer, porque él es el fuerte. Y gracias a Dios, cuando miramos los fracasos de Sansón, vimos en la prédica del pastor Alfredo sobre el 13, hay muchos paralelos entre Jesús y Sansón. Pero hay un contraste grandísimo, gracias a él, ¿cierto? Porque aquí, ¿a quién alabamos? A Cristo. Aquí, ¿a quién exaltamos? ¿A quién queremos imitar? A Cristo. Y Él quiere salvarte también. Si tú no has recibido a Cristo, la debilidad más grande que tienes es tu pecado. Y no hay nada que hacer con ese pecado excepto acudir a Cristo en arrepentimiento y creer en Él para ser salvo. Y cuando hacemos eso ya empezamos un caminar con Él. Y eso es maravilloso. Ahora les dejo la tarea de pensar en sus debilidades como he pensado en las mías. Es indispensable empezar a trabajar en ellas con la palabra de Dios, leer un libro quizás sobre una debilidad, memorizar versículos, buscar ayuda de un amigo, una amiga, buscar ayuda, hermanos, si estamos luchando con alguien y no creer que estamos bien, no tratar de justificar lo que estamos haciendo. Oremos. Padre, queremos darte gracias por la vida de Sansón. Padre, es triste ver la forma en que él vivió, pero también es maravilloso pensar en Cristo hoy, Padre, y reconocer que finalmente nuestra fe depende de Él, no de nuestras obras, Padre, porque nosotros vemos muchas debilidades. Y quiero orar, Padre, por aquellos que no han recibido a Cristo, que vean claramente, Padre, su necesidad de un Salvador, Padre. No permitas que justifiquen lo que están haciendo pensando que están bien, Padre. Oramos por su salvación. Oramos también por todos, Padre, que tú nos guardes, porque como Sansón tenemos muchas debilidades, Padre, y como dice Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Padre, no queremos caer. Queremos que tú nos sostengas y que tú nos ayudes en este año nuevo, Padre, a trabajar en nuestras debilidades, a confesar rápidamente nuestros pecados, a buscar ayuda, Padre, y siempre acudir a Cristo.
Gracias, Señor Jesús, por tu vida, por todas las fortalezas y tus perfecciones que vemos plasmadas en tu palabra al ver la forma que tú venciste cada tentación, cada lucha, cada conversación, Padre Jesús. Tú hablaste con sabiduría y con un dominio propio perfecto. Por eso te alabamos. En el nombre de tuyo oramos. Amén.